Buen día, soy Carolina Suelta, residente de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy abordaremos la invaginación intestinal desde un enfoque terapéutico, revisando la evidencia actual en técnicas de reducción y abordaje quirúrgico. La invaginación intestinal es la introducción de un segmento de intestino proximal al interior de un segmento de intestino distal, favorecido por los movimientos peristálticos. Hay atrapamiento del mesenterio que conlleva el colapso vascular y ocurre por etapas. Primero hay una oclusión venosa y linfática que genera edema, llevando a la compresión arterial que desencadena isquemia y necrosis del segmento intestinal que está afectado. Se presenta principalmente entre los 3 meses y los 3 años de vida, con un pico entre los 4 a 9 meses. Es de predominio masculino y son niños con adecuado peso. Históricamente, la vacuna de rotavirus se asoció con invaginación intestinal. La vacuna RotaShield fue la primera vacuna aprobada contra el rotavirus en 1998. Fue retirada del mercado en octubre de 1999 tras descubrirse que aumentaba el riesgo de invaginación intestinal. En las vacunas actuales, el riesgo atribuible a invaginación es mínimo, aproximadamente de 1 a 5 casos por 100.000 dosis aplicadas. Se considera que los niños se benefician de la vacunación por reducción de la mortalidad infantil. La localización es principalmente ileopólica, siendo cercana al 95%. Generalmente son idiopáticas o por hipertrofia de las placas de Peyer, secundario a cuadros infecciosos principalmente virales, posterior a un cuadro respiratorio o gastrointestinal. Se ha asociado a adenovirus, rotavirus, virus respiratorio sincitial y enterovirus. Otras presentaciones, como la invaginación ileoileal o yeyuno-yeyunal, son cercanas al 5%. Frecuentemente son transitorias o secundarias a un punto guía patológico. De estos, el divertículo de Meckel es el más frecuente, siendo prevalente en el 45% de los casos. De acuerdo a la edad de nuestro paciente, se puede sospechar la presencia de punto guía, iniciando de izquierda a derecha. En los niños menores de 3 meses, entre el 30 y 50% pueden presentar punto guía patológico, siendo predominante el divertículo de Meckel o la duplicación entérica. Como vimos previamente, entre los 3 meses y los 3 años es más frecuente la hipertrofia de placas de Peyer. En niños mayores de 3 años, el punto de guía patológico se puede presentar entre el 20 al 40% y persiste siendo frecuente el divertículo de Meckel, los pólipos intestinales que se pueden presentar asociados a síndromes genéticos y la púrpura de Henoch-Schönlein por hematoma de la pared intestinal. En los niños más grandes o adolescentes, en más del 50% se puede estar asociado al linfoma no Hodgkin o tumores estromales. En cuanto a la clínica, se presenta como un cuadro clínico episódico y repentino. Inicialmente presenta dolor abdominal tipo cólico intenso, irritabilidad, llanto inconsolable, encoge las piernas hacia el pecho. Los vómitos inicialmente pueden ser de contenido alimentario que progresan a ser biliosos y posteriormente presentan decaimiento o somnolencia. Los episodios se pueden presentar cada 15 a 30 minutos. Las deposiciones en jalea de grosellas o mermelada de fresa, como se puede ver en la imagen inferior, son un signo tardío y se asocia a isquemia de la mucosa intestinal. La tríada clásica, entendida como dolor abdominal tipo cólico, masa palpable, principalmente en fosa ilíaca derecha, y las deposiciones en jalea de grosellas se presentan en menos del 30% de los casos. La deshidratación, los signos de respuesta inflamatoria sistémica como la fiebre, taquicardia e hipotensión, sepsis, trastornos electrolíticos, alteración en el estado de conciencia deben hacernos sospechar isquemia intestinal. La ecografía es la prueba diagnóstica de elección. En la imagen de la izquierda tenemos un corte transversal que nos da la clásica imagen de dona o diana. Y en la imagen de la derecha tenemos un corte longitudinal y vemos el signo de pseudorriñón. La ausencia
del flujo con la aplicación del Doppler puede estar asociado a riesgo de fallo con la reducción no quirúrgica. En la radiografía abdominal, como vemos en la imagen de la izquierda, se puede ver una radiopacidad redondeada en la región abdominal derecha. Sin embargo, su sensibilidad y especificidad es muy baja. La radiografía nos puede mostrar un patrón obstructivo dado por dilatación de asas, presencia de niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal, como en la imagen de la mitad, y nos permite descartar complicaciones como neumoperitoneo y hallazgo sugestivo de perforación intestinal, como el evidenciado en la imagen de la derecha. El tratamiento inicial es necesario suspender la vía oral, colocar sonda nasogástrica en caso de que sea pertinente la descompresión gástrica, infusión de líquidos endovenosos y, según el estado clínico del paciente, considerar paraclínicos como hemograma, glucosa y electrolitos. En caso de sepsis o choque, se puede indicar gases para evaluar el estado ácido-base. La primera línea de tratamiento es la reducción no quirúrgica y se puede realizar de diferentes maneras. La primera, reducción con contraste varitado bajo vía fluoroscópica. La segunda, reducción neumática. Y la tercera, reducción hidrostática guiada por ecografía. La reducción mediante enema está indicada en pacientes que estén hemodinámicamente estables, sin signos de peritonitis o perforación, y con imágenes sugestivas de invaginación ileocólica. La evaluación clínica prolongada y líquido libre en ecografía se ha asociado a fallo en la reducción mediante enema. Si hay presencia de un punto guía y acorde al criterio médico, se puede plantear reducción mediante enema o plantear manejo quirúrgico. En pacientes con choque, sepsis, signos clínicos de peritonitis o hallazgo de neumoperitoneo, se indica un abordaje quirúrgico. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2021. Incluyó 83 artículos y buscaba responder preguntas acerca del manejo de la invaginación intestinal en niños. Concluye que la administración de antibióticos profilácticos antes de la reducción mediante enema no parece disminuir las complicaciones posteriores, por lo tanto resulta innecesaria. Previamente, la reducción por enema con contraste varitado era el método de elección. Mediante guía fluoroscópica se veía el signo del menisco, que lo podemos ver ahí. Corresponde con la invaginación y posteriormente se observa el paso del contraste hacia el intestino proximal. Actualmente se encuentra en desuso por el riesgo de radiación y el riesgo de peritonitis por bario en caso de perforación. Esta es una reducción neumática. Vemos cómo hay una manipulación manual mientras se insufla aire y se realiza también con guía fluoroscópica. Al reducirse la invaginación, vemos cómo el paso del aire da el signo de panal de abejas. En la reducción neumática se usa el aire o el CO2 como medio de contraste mediante guía fluoroscópica. Para realizar la reducción mediante enema neumático, primero se introduce una sonda Foley gruesa que puede ir desde los 18 a los 24 French en el recto. Se insufla el balón de la sonda con 20 a 30 mililitros de agua o solución salina y se tracciona suavemente contra el piso pélvico. Se fijan los glúteos con cinta adhesiva para evitar fugas de aire alrededor de la sonda. Se conecta un insuflador neumático que contiene un manómetro de presión y una válvula de liberación de seguridad. Y se mantiene una presión controlada que puede ir desde los 80 hasta los 120 milímetros de mercurio. Se utiliza el protocolo de la regla de los tres, es decir, se realizan 3 intentos de insuflación de 3 minutos cada uno, con intervalos de descanso de 3 minutos para permitir que el edema disminuya. Se considera que la reducción es exitosa si hay llenada ileal, como vimos previamente, desaparición de la invaginación y mejoría sintomática. No se debe sobrepasar la presión máxima porque hay riesgo de barotrauma o de perforación.
Uno de los riesgos es el neumoperitoneo a tensión. En caso de presentarse, se debe suspender inmediatamente el procedimiento y realizar descompresión con aguja fina. También hay riesgo de inadecuada visualización y falsa reducción. Este es un caso clínico que les queremos compartir. Fue manejado por el doctor Andrés Marín, cirujano pediátrico, y el doctor Fernando Vallejo, médico radiólogo, docentes de nuestro programa, en la clínica Imbanaco, la cual es uno de nuestros sitios de rotación. Es un niño de 8 meses quien ingresa por dolor abdominal y vómito. En la radiografía observamos dilatación de asas y ausencia de gas distal. En la ecografía vemos el signo de la diana y del pseudorriñón. Se hace la reducción hidrostática guiada por ecografía, se instila solución salina y se ve el retroceso de la cabeza de la invaginación. Nuevamente ahí se ve cómo se va resolviendo la invaginación y posterior hay paso de solución salina hacia el colon proximal. En la reducción hidrostática se usa un contraste isotónico como la solución salina. Se coloca una sonda Foley en el recto con el balón inflado y los glúteos fijados de forma similar a la técnica neumática. Se suspendió la bolsa de solución salina tibia a una altura entre 100 centímetros y 120 centímetros por encima del nivel de la mesa del examen. Esto genera una presión efectiva entre 73 y 88 milímetros de mercurio, que se considera que es un rango seguro. Se requieren entre 500 y 1500 mililitros de solución salina y se debe garantizar un seguimiento ecográfico continuo. Se ubica el transductor ecográfico lineal sobre la masa y se sigue el retroceso de la cabeza de la invaginación a medida que el líquido llena el colon de distal a proximal. Se considera reducción exitosa con la desaparición del signo de la diana, flujo de solución salina y flujo Doppler posterior a la reducción. Los riesgos son perforación y contaminación peritoneal por translocación bacteriana. Se puede considerar enemas repetidos para incrementar la tasa de éxito. Se pueden realizar entre 30 minutos y 4 horas posteriormente. Este estudio, publicado en el 2024, compara la efectividad y la seguridad de la reducción de enema de aire guiada por guía fluoroscópica y reducción de enema hidrostático guiado por ultrasonido para el tratamiento de la invaginación en pacientes pediátricos. Es una revisión sistemática y metaanálisis retrospectivo. Incluyó 49 estudios con 9.391 pacientes. El enema hidrostático no expone a radiación. Mostró un tiempo de reducción significativamente más corto. La tasa de reducción exitosa fue más alta, menor duración de la estancia hospitalaria, menor tasa de complicaciones generales y menor incidencia de perforación. Se concluye que la reducción mediante enema hidrostático guiado por ecografía como la primera elección. Este estudio, publicado en el 2021, una revisión sistemática y metaanálisis, el objetivo era identificar los predictores de fracaso de la reducción mediante enema en niños con invaginación intestinal. Se incluyeron un total de 38 estudios que comprendían 40.133 casos. La limitación del estudio fue la heterogeneidad entre los estudios evaluados. Se evidenció que mayor duración de los síntomas, ausencia de dolor abdominal, edad menor a un año, fiebre, sangrado rectal y vómito se asociaron con una menor probabilidad de éxito en la reducción. Ascitis, invaginación intestinal del lado izquierdo y la presencia de líquido atrapado en la ecografía también se asociaron con el fracaso de la reducción. El abordaje quirúrgico laparoscópico tiene ventajas que han sido ampliamente descritas, como menor dolor posoperatorio, menor tiempo hasta la alimentación completa y menor estancia hospitalaria.
Se acomoda el paciente de cúbito supino con las piernas flexionadas en la camilla y se utilizan tres puertos. Un puerto umbilical para la cámara y dos puertos de trabajo de 3 o 5 milímetros, en localización suprapúbica y en el flanco. El cirujano principal se posiciona contralateral al lado de la invaginación, el cirujano ayudante del lado derecho y el instrumentador del lado izquierdo con respecto al cirujano principal. Se contraindica el abordaje laparoscópico si hay inestabilidad de hemodinámica, peritonitis con neumoperitoneo y distensión abdominal grave. Este video es cortesía del doctor Carlos Melo. Se identifica la invaginación con pinzas traumáticas y se realiza la maniobra de tracción. Se realiza paso de mano sobre mano y se ejerce una tracción axial suave, corta y progresiva, como estamos viendo ahí. La tracción debe ser sumamente cautelosa para evitar el desgarro de la serosa. Posterior a la desinvaginación, se debe revisar el intestino y descartar la presencia de puntos guías patológicos. En este caso, el apéndice estaba contenido al interior de la invaginación. Este es un caso cortesía del doctor Andrés Marín y el doctor Gilberto Lotero. Es un paciente en quien inicialmente se planteó abordaje laparoscópico y no fue posible realizar la reducción. Se convirtió a abordaje abierto y no fue posible realizar la reducción manual. Finalmente requirió la resección intestinal. En el abordaje abierto se realiza una incisión transversa, se realiza disección por palanos y se ubica la invaginación. Mediante la técnica de ordeño, que la vimos previamente, o compresión de tubo de crema, se realiza la reducción manual. Se debe verificar la viabilidad intestinal y siempre descartar la presencia de un punto guía patológico. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada este año, cuyo objetivo era comparar la eficacia y seguridad de la reducción laparoscópica frente a la reducción abierta en el tratamiento de invaginación intestinal en niños. Se incluyeron 15 estudios con 1.403 pacientes, 595 de reducción laparoscópica y 808 de reducción abierta. El análisis no halló diferencias significativas en tiempo quirúrgico. La resección laparoscópica presentó tiempo significativamente menor hasta la alimentación total y estancias hospitalarias más cortas. La resección de intestino y la recurrencia fueron similares entre ambos grupos. La resección laparoscópica también se asoció con una menor tasa general de complicaciones posoperatorias, aunque la diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa. La tasa de recurrencia es mayor en reducción no quirúrgica, entre el 10 al 15% de los casos, y del 1 al 3% en reducción quirúrgica. Es casi nula cuando se requirió resección intestinal. Habitualmente se presenta de forma temprana en los primeros 6 días, siendo más frecuente en las primeras 48 horas. En caso de no haberlo hecho previamente, se debe descartar presencia de punto guía patológico. Y en pacientes hemodinámicamente estables, sin signos de peritonitis o perforación, la reducción por enema es el tratamiento de primera línea. Un punto de discusión es si se debe realizar la apendicectomía asociada a la invaginación intestinal. Por una parte, no disminuye el riesgo de recurrencia. Pocas veces es considerado punto de guía patológico, incrementa el tiempo quirúrgico, hay una conversión de cirugía limpia a limpia contaminada, incrementa los costos, limita las opciones en caso de requerir cirugía reconstructiva. Los signos inflamatorios macroscópicos pueden ser explicados al realizar enemas secuenciales. En contraparte, es un procedimiento que es seguro,
Evita confusiones diagnósticas y en estudios patológicos la histología del apéndice mostró edema e infiltrado inflamatorio en un 32,5%, aunque macroscópicamente fuese normal. Finalizamos con una foto del grupo de residentes de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana y nuestra ciudad Cali. Estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.